Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todas las noticias jugosas, los rumores candentes y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque la cosa se pone seria, muy seria. Vamos a hablar de una de las parejas muy explosivas, muy queridas y muy polu copyright micas que ha dado la televisión superíndice 3N turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Esos dos nombres que juntos son sinu superíndice 3 nimo de pasiu superíndice 3N, de amor y también copyright N, seamos honestos, de un buen drama. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kwaipu Haro Show más menos ador, el mundo entero ha estado obsesionado con la relación superíndice 3N entre Demet y Can. La química en pantalla era innegable, la tensión superíndice 3N se pudo acortar con un cuchillo, y claro, los rumores de un romance fuera de CEU, Maras no tardaron en surgir. Durante mucho tiempo alimentaron nuestras fantasías con apariciones públicas llenas de miradas CEU superíndice 3 cómplices, sonrisas tímidas y gestos cariu más menos osos. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad a veces es muy diferente de lo que vemos en la televisión superíndice 3N. Y la historia de Demet y Can es un claro ejemplo de ello. En este vídeo vamos a explorar a fondo copyright piensa realmente Demet Özdemir de Can Yaman. Vamos a analizar entrevistas, declaraciones, publicaciones en redes sociales y por supuesto, el testimonio de fuentes cercanas a la actriz para intentar descifrar el misterio de de esta relación superíndice 3N tan compleja. ¿Fue amor verdadero? ¿Una estrategia publicitaria? ¿O simplemente una gran amistad que se vio superada por las expectativas del público? Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y secretos, les pido un favor muy especial. Si son nuevos por AQU, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho ese chisme turco esperándolos. Y si ya son parte de esta gran familia, no olviden dejar su like y compartir este vídeo con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Ayúdenme a seguir creciendo y traigo copyright dándoles el mejor contenido. Ahora sin preámbulos, vamos a descubrir copyright piensa realmente Demet Özdemir de Can Yaman. Agárrense que esto se pone bueno. Durante aún más menos la relación superíndice 3N entre Demet y Can ha sido objeto de especulaciones constantes. Después copyright del final de Erkenci Kwai, ambos actores tomaron caminos separados, tanto profesional como personalmente. Can Yaman se mudó superíndice 3 a Italia para perseguir nuevos proyectos, mientras que Demet Özdemir continuó superíndice 3 consolidando su carrera en Turquía. Esta distancia física, sumada a la falta de apariciones públicas juntos, alimentó superíndice 3 a UNMU, los rumores de una ruptura definitiva e incluso, de una enemistad. Pero, ¿es esto cierto? ¿Realmente existe una mala relación superíndice 3N entre Demet y Can? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar cuidadosamente las declaraciones de ambos actores a lo largo del tiempo. No solo eso, también copyright N debemos considerar el contexto cultural de Turquía y las presiones que enfrentan las figuras públicas en ese país. La sociedad turca, aunque moderna en muchos aspectos, sigue siendo conservadora en otros, lo que puede influir en la forma en que los actores gestionan sus relaciones personales. Demet Özdemir, en particular, siempre ha sido muy cautelosa al hablar de Can Yaman. En sus entrevistas, suele referirse a con diéresis copyright L como un compa más menos hero de trabajo talentoso y profesional. Destaca su energía, su carisma y su dedicación superíndice 3N al trabajo. Sin embargo, también copyright N se puede percibir cierta distancia, cierta frialdad en sus palabras. Nunca ha hablado abiertamente de un romance con Can, y siempre ha evitado profundizar en los detalles de su relación superíndice 3N personal. Este comportamiento reservado no es inusual en la industria del entretenimiento, especialmente cuando se trata de relaciones que han terminado o que nunca llegaron a ser lo que el público esperaba. Mantener la ambigüedad a menudo puede ser una estrategia para proteger la imagen y evitar controversias. Algunos interpretan esta actitud como una forma de proteger su privacidad y de evitar alimentar a UNMU, los rumores. Otros, en cambio, creen que Demet realmente no guarda un buen recuerdo de su tiempo con Can. Se dice que la presión superíndice 3N mediúltica, la intensidad de la relación superíndice 3N y las diferencias de personalidad pudieron haber afectado negativamente la relación superíndice 3N entre ambos. La fama puede ser un arma de doble filo,
y cuando dos personas se encuentran en el ojo público, cada movimiento, cada palabra, es analizada y juzgada. Esto puede generar tensiones y dificultades que son difíciles de superar. Recordemos que Can Yaman siempre ha sido un personaje muy copyright-mico. Sus declaraciones controvertidas, su actitud a veces arrogante y su estilo de vida poco convencional han generado críticas y controversias a lo largo de su carrera. Es posible que Demet, una persona muy reservada y discreta, se haya sentido superindice 3 moda con esta imagen pública de Can. Además, hay que considerar que Can, a pesar de su talento innegable, a veces ha sido percibido como alguien que busca la atención superíndice 3N, lo que podría haber chocado con la personalidad centrada y reservada de Demet. Además, hay que tener en cuenta el contexto de la serie Erkenci Kwai. El con diéresis copyright sito arrollador de la producción superíndice 3N generó superíndice 3 una enorme presión superíndice 3N sobre los actores. Los fans querían verlos juntos en la vida real, y esto pudo haber afectado negativamente su relación superíndice 3N. Es posible que ambos se hayan sentido obligados a mantener una imagen pública de romance, incluso cuando la realidad era muy diferente. Imaginen la presión superíndice 3N de ser constantemente bombardeados con preguntas sobre su relación superíndice 3N, de tener paparazzis siguió copyright dolos a todas partes, de ver sus vidas privadas expuestas en revistas y programas de televisión superíndice 3N. Es una situación superíndice 3N que puede desgastar incluso a la pareja su superíndice 3 lida. Pero no todo son malas noticias. También copyright N hay indicios de que a pesar de la distancia y las diferencias, Demet y Can mantienen un cierto grado de respeto y cariño más menos o mutuo. En algunas ocasiones han intercambiado mensajes públicos en redes sociales, felicitándose por su con diéresis copyright sitos profesionales. Estos gestos, aunque sutiles, sugieren que no existe una enemistad abierta entre ellos. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser efímeras y las rivalidades son comunes, mantener una relación superíndice 3N cordial, aunque sea a distancia, es un signo de madurez y profesionalismo. De hecho, algunas fuentes cercanas a Demet han asegurado que la actriz guarda un buen recuerdo de su tiempo con Can, y que valora la experiencia de haber trabajado con con diéresis copyright en Erkenci Kwai. Si bien es cierto que la relación superíndice 3N no terminó superíndice 3 de la mejor manera, parece que ambos han logrado superar los conflictos y mantener una relación superíndice 3N cordial. Estas fuentes también copyright N han mencionado que Demet reconoce el impacto que Can tuvo en su carrera y que estuvo agradecida por la oportunidad de haber compartido ese momento con diéresis copyright L. Entonces, copyright piensa realmente Demet Özdemir de Can Yaman? Es difícil saberlo con certeza. Lo que podemos afirmar es que la relación superíndice 3N entre ambos es mucho compleja de lo que parece a simple vista. Fue una combinación superíndice 3N de pasión superíndice 3N, amistad, presión superíndice 3N medio ultica y diferencias de personalidad. Una relación superíndice 3N que si bien no terminó superíndice 3 en un cuento de hadas, dejó superíndice 3 una huella imborrable en la memoria de los fans. Y probablemente también copyright N en la memoria de ambos actores. Y ahora vamos a analizar algunas declaraciones clave de Demet que nos pueden dar una pista sobre sus verdaderos sentimientos hacia Can. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron directamente sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman, Demet respondió superíndice 3, Can es un gran actor, un profesional talentoso y una persona muy copyright jica. Disfruto copyright mucho trabajar con diéresis copyright L en Erkenci Kwai. Fue una experiencia inolvidable. Esta declaración superíndice 3N, aunque diplomultica, revela un respeto genuino por Can como profesional. Si analizamos cuidadosamente esta declaración superíndice 3N, podemos notar que Demet evita hablar de un romance. Se centra en el aspecto profesional de la relación superíndice 3N, destacando las cualidades de Can como actor. Sin embargo, también copyright N reconoce que la experiencia de trabajar juntos fue inolvidable. Esto podrá interpretarse como una más menos al de que a pesar de las dificultades, Demet guarda un buen recuerdo de su tiempo con Can. La palabra inolvidable tiene un peso emocional que sugiere que a pesar de todo, la experiencia de Erkenci Kwai fue significativa para ella. En otra ocasión superíndice 3N, cuando le preguntaron si volvería a trabajar con Can Yaman en el futuro, Demet respondió superíndice 3, nunca digas nunca.
Si se presenta un proyecto interesante y la oportunidad es la adecuada, no descartará la posibilidad de volver a trabajar con Khan. Esta respuesta ambigua deja abierta la puerta a una posible reconciliación superíndice 3N profesional, lo que indica que no hay rencores profundos. Esta declaración superíndice 3N es aún es reveladora. Demet no cierra la puerta a una posible colaboración superíndice 3N futura con Khan. Esto sugiere que no existe una enemistad abierta entre ellos y que, de hecho, podrán estar dispuestos a dejar atrás el pasado y trabajar juntos nuevamente. Esta actitud profesional es admirable, especialmente en un contexto donde las relaciones personales pueden influir en las decisiones profesionales. Profundizando aún en las posibles razones detrás de la aparente frialdad de Demet, podríamos considerar el impacto que tuvo la percepción superíndice 3N pública de Khan en su propia imagen. Al ser vista constantemente como la novia de Khan Yaman, Demet podrá haber sentido que su propia identidad y logros profesionales se veían eclipsados. Esto podrá haber generado resentimiento y la necesidad de distanciarse para reafirmar su individualidad. Por supuesto, estas son solo interpretaciones. La verdad sobre la relación superíndice 3N entre Demet y Khan solo la conocen ellos dos. Pero veis hundonos en las declaraciones de Demet, en el testimonio de fuentes cercanas y en el análisis de su comportamiento público podemos llegar a la conclusión superíndice 3N de que la actriz guarda un recuerdo agridulce de su tiempo con Khan. Un recuerdo marcado por la pasión superíndice 3N, la presión superíndice 3N medio utica y las diferencias de personalidad, pero también copyright N por el respeto y el cariño más menos o mutuo. Es una historia compleja, como la mayoría de las relaciones humanas, que no se puede reducir a etiquetas simplistas como amor verdadero o estrategia publicitaria. Y con esto llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y secretos. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Khan Yaman. Espero que ahora tengan una visión superíndice 3N matizada de esta relación superíndice 3N, que es mucho que la simple historia de amor que se ve en la pantalla. En resumen, hemos explorado las declaraciones de Demet, el testimonio de fuentes cercanas y el contexto de la serie Erkenci Kwai para intentar descifrar qué copyright piensa realmente la actriz de Khan Yaman. Hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que la relación superíndice 3N entre ambos es mucho compleja de lo que parece a simple vista, y que guarda un recuerdo agridulce de su tiempo con Khan. Es una lección superíndice 3N de CU superíndice 3 la fama, la presión superíndice 3N y las expectativas públicas pueden afectar las relaciones personales. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por ser parte de esta gran comunidad de amantes del chisme turco. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al crear este contenido para ustedes. Su pasión superíndice 3N por las telenovelas turcas y por las vidas de sus estrellas es lo que me impulsa a seguir investigando y compartiendo estas historias con ustedes. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes de la relación superíndice 3N entre Demet y Khan? ¿Creen que hubo amor verdadero? ¿O fue simplemente una estrategia publicitaria? ¿Han experimentado alguna vez la presión superíndice 3N de las expectativas públicas en sus propias vidas? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor denle like, compártanlo con todos sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. Cada like, cada comentario, cada suscripción superíndice 3N, es una motivación superíndice 3N para seguir adelante. Asu que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el prosuperindice 3 vídeo. Hasta la prosuperindice 3 chismosos y chismosas. No olviden que la vida de las celebridades es un reflejo de nuestras propias vidas, con sus alegrías, sus tristezas, sus amores y sus desamores. Sigamos disfrutando de este mundo del espectáculo con un toque de humor y mucha curiosidad. Adiós superíndice 3S.